Acompáñanos en episodios de 5 minutos en un recorrido por la historia cristiana bautista, con personajes sobresalientes, principios y doctrina, estadísticas, lugares, aportes, etc., con el Dr. Juan de la Cruz. Esto es Historia Cristiana Bautista. Hola, pastor. Tengo una pregunta. Me gustaría saber qué es un cristiano bautista o cómo podría definirse. Un bautista es un cristiano que procura ser ortodoxo y bíblico, ortodoxo o bíblico, porque al final la ortodoxia es la regla de la Biblia, o se supone que sea. Los orígenes de la denominación bautista se han querido trazar en línea directa desde el momento del historiador hasta Cristo y los apóstoles. A ese grupo se le llama sucesionista. También están los landmarquistas, que entienden igual que se puede trazar una línea directa desde este momento, por ejemplo, hasta Cristo en materia de la denominación. Lo cierto es que un bautista es un cristiano, si se quiere, protestante, que surge a grandes rasgos de las dos caras de la reforma, tanto la reforma magisterial como la reforma radical. Pero la reforma fue o aconteció en el siglo XVI. Sin embargo, el movimiento bautista per se debe trazar a comienzos del siglo XVII. Muy ligado, por un lado, a los menonitas holandeses y mucho más con los separatistas ingleses. El movimiento está muy ligado al separatismo inglés, pero también está ligado, por lo menos las dos primeras iglesias que haya habido jamás, denominadas bautistas, tuvieron mucho que ver con los menonitas o los anabaptistas ya después que Simón Meno los reunió. En 1509, John Smith y Thomas Helwys eran disidentes ingleses o separatistas ingleses que por la persecución huyen a Holanda con un grupo de sus feligreses, y allá especialmente Smith comienza a tener contacto con los menonitas, conoce el bautismo, que no era por inmersión sino por aspersión, pero de adultos creyentes. Él practica eso, después pasa muchas otras cosas, termina de verdad disintiendo y convirtiéndose en menonita, pero Helwys se separa de Smith, forma su congregación, regresan a Londres, y ya para 1611 aproximadamente ya había una iglesia en Londres de nombre bautista, que fue esa que les mencioné. Ahora también, ya para 1644, ya habían 7 iglesias que no estaban ligadas a esa, que no tenían nada que ver con esa, que se juntaron y compusieron lo que se conoce como la primera confesión bautista de fe de Londres de 1644. Entonces, ese documento de unos 50 y tantos artículos define muy bien lo que es un bautista. Y los bautistas desde ese punto se han conocido como bautistas generales y bautistas particulares. Eso lo explicaremos en otro episodio. Ahora, un bautista es un cristiano bíblico que se diferencia de los demás por ciertos principios. El primer principio por el cual se diferencia es que es el bautismo por inmersión de creyentes. Los creyentes son los que se bautizan, los creyentes son los que creen. También los creyentes bautizados son los que pueden ser parte de sus líderes o del clero de la religión o de la denominación bautista. Y el gobierno es del tipo congregacional, o dígase que la autoridad está en la iglesia local y no en una estructura piramidal como el caso de los católicos y otros grupos. Y aparte de eso, todos los otros signos ortodoxos están presentes en lo que es un cristiano bautista. Llámese Cristo, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre, la Trinidad, la Sagrada Escritura como la revelación de Dios, etc. Así que nosotros podemos decir en sumatoria que un bautista es un cristiano ortodoxo bíblico
separatista, congregacionalista, fogoso en la gran comisión. Dios les bendiga.